Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Juan 4:10 dice: Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual recibieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Te damos gracias, amado Dios, por permitirnos estar en este lugar un día más. Sabemos que es la manifestación de tu misericordia el poder estar en tus atrios y recibir este alimento que permanece para siempre. Te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu y que nos dirijas a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es uno de los pasajes que relata uno de los acontecimientos que vivió el Señor Jesucristo durante su ministerio en un lugar llamado Samaria. Y dice que tienen un encuentro con una mujer y empieza una conversación entre ellos, en el cual relaciona el hecho de la provisión de agua para una necesidad básica que es la sed. Y es interesante ver cómo el Señor relaciona este asunto con las condiciones de nuestra alma, porque mire que le dice el Señor Jesús que le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué quiere decir? Que el Señor le habla y le dice: mira, tú al parecer no conoces lo que Dios te puede dar, porque si tú conocieras lo que Dios te da o lo que Dios puede dar, serías tú la que pidiera que te diera agua y Él te daría el agua viva. Pero más adelante mire que después de esta conversación y ella responde y le dice: bueno, ¿y tú de dónde vas a sacar esa agua? ¿Sí? Tú no tienes ni siquiera la forma o la estrategia cómo tú puedas sacarla de este pozo. ¿Y acaso tú eres mayor que Jacob, quien nos dejó este pozo? Y el Señor le dice: mira, los que van a beber de esta agua van a volver a tener sed, pero tú, si pides el agua viva, o si yo doy el agua viva, esa agua que yo doy no les va a permitir tener sed jamás, dice. Entonces mire que habla de una necesidad básica, que es el agua, y que es que nosotros experimentamos como esa necesidad básica cuando experimentamos sed. Yo creo que todos aquí hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? En que nosotros tenemos esa necesidad muy apremiante porque hay sed, me encuentro sediento. Y cuando existe esa sed, pues hay una búsqueda incesante de algo que pueda saciar, de algo que pueda calmar esa necesidad y cambiar ese estado de estar sediento a estar saciado. Pero el Señor relaciona esto con una condición del alma. Nuestra alma tiene esa condición de falta de saciedad, que tiene sed y que hay una necesidad que cubrirse, y el alma tiene una condición insaciable. Es decir, siempre va a haber algo que al alma le falta. Y eso es una experiencia de la cual nosotros aún no somos exentos. Nuestra alma tiene esa condición, de una condición en la cual
tiene la dificultad para sentirse saciada. ¿Y cómo se manifiesta esta dificultad? En que siempre queremos más. Siempre hay algo más. Siempre hay algo que falta. Siempre hay algo que no es suficiente. Y que si llega un momento a experimentarse la suficiencia, hay algo que va a faltar y algo que va a faltar. Esa es una condición de la cual nosotros debemos tener conciencia. A nuestra alma le sucede eso. ¿Y por qué le sucede esto? Cuando hubo la caída del hombre en la primera desobediencia que hizo, mire que el Señor les dice, ustedes tienen una orden, una instrucción que es comer del fruto menos de uno de estos. Y cuando la mujer tiene un diálogo y una conversación con Satanás, que estaba representada en esa serpiente que le hablaba, dice que ella miró el árbol y lo miró codiciable, ¿sí? Es decir, que se siembra en nuestra alma algo que es la codicia. ¿Y a qué hace referencia la codicia? Esa pasión, ese deseo vehemente, fervoroso, ese ímpetu por tener muchas cosas. No es tener lo necesario, la codicia habla de tener mucho más. Y entonces eso fue lo que le llevó a que esta mujer comiera de ese fruto, de eso que el Señor le dijo que no haya, y que había un impulso inspirado por la codicia, mucho más, mucho más, mucho más. Y esa es una condición que nosotros tenemos en nuestra alma. Nuestra alma tiene la experiencia de no sentirse saciada, ¿sí? Por eso tiene un impulso de estar buscando mucho más. Entonces el Señor dice, mire, porque en el modelo original del Señor, Él cuando creó al hombre y a la mujer lo creó en unas condiciones para experimentar la saciedad, porque estaba en el paraíso, donde todo era suficiente. Pero la codicia que llegó al corazón hizo pensar que eso no era suficiente, que me falta conocer la ciencia del bien y del mal y ser parecida, ser como Dios, mire, me falta eso. Y eso está en nosotros y tenemos que aceptarlo, mire. Nosotros tenemos un alma y al tener un alma tenemos la experiencia de que esta alma tiene dificultades para sentirse saciada. Amén. Entonces el Señor relaciona esta actividad de sacar del pozo agua para calmar una necesidad básica y dejar de sentir sed con algo que se relaciona con esta condición de nuestra alma insaciable, pero con la posibilidad de que podamos experimentar esa saciedad. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos identificar? O sea, si ya reconocemos que nuestra alma tiene esa condición, entonces, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué hago yo con esto que sé que existe en mí y que sé que así funciona? Lo primero, la necesidad de conocer a Dios. ¿Sí? Porque aquí le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Cosas básicas que necesitamos para trabajar con esa alma insaciable. Conocer que de parte de Dios vienen cosas. ¿Quién es la fuente para nosotros de la provisión? Él. Y nosotros tenemos que conocer no solamente que Dios da, porque quizá eso ya lo sabemos. Tenemos que conocer todo lo que Dios puede dar, porque aquí le dice, si tú conocieras el don de Dios, porque probablemente sí conoces a Dios, pero no sabes lo que Él puede dar. Todo lo que Él puede otorgar. ¿Y por qué no lo conoces? Porque tampoco, y mire lo curioso que aquí dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Cuando hace referencia, ¿quién es el que te dice? Hace referencia a Jesucristo, a Jesús. No es suficiente para nuestra alma conocer a Dios.
necesitamos conocer también a Cristo, a Jesús. Tú debes conocer que Dios existe, que hay unas dádivas de parte de Dios, pero que también existe Jesucristo. Porque si tú conocieras lo que Dios te puede dar y conocieras a Jesucristo, serías tú el que podrías pedir. Y si tú lo conocieras, tú pedirías algo y no pedirías agua, pedirías agua viva. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros a veces pedimos y pedimos mal. ¿Conforme a qué? A nuestros deleites, nuestras pasiones. Eso que va relacionado con las codicias. Amén. Y para que nosotros pidamos bien, debemos conocer el don de Dios y estar en una relación con Jesucristo. Esta mujer no sabía con quién estaba hablando. Esta mujer solo sabía que era un judío, pero no reconocía que era Jesús. Y a veces nos pasa, Dios a nosotros nos habla muchas veces, pero no creemos que es Él el que nos está hablando. No nos referenciamos claramente quién es el que nos habla. Podemos asumir que el que nos habla es el pastor, habla la pastora, habla un líder. Pero si tú reconoces que Él es el que te está hablando, tú puedes incluso también saber qué pedir. Y Él te daría el agua viva que necesitas. Amén. Esta mujer no necesita, primero, yo no soy el que necesito. El que necesita, la que necesita eres tú. Y lo que tú necesitas no es agua. Lo que tú necesitas es agua viva. Pero ¿por qué no reconoces que lo que necesitas es agua viva? ¿Quién te lo puede dar? Porque no hay esa revelación, no hay ese conocimiento que te permita reconocer eso y ser acertada en tus peticiones. Amén. Entonces le dijo, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es decir, bueno, y el agua viva para ella era lo mismo que el agua que estaba en el pozo. Era lo mismo. Entonces el Señor, ella misma, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual recibieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Es decir, no voy a discutir contigo si soy más importante, que quién te dio este pozo, que quién es Jacob. Eso no voy a discutir contigo. No lo voy a hacer. Tampoco cómo voy a sacar el agua de este pozo, porque de eso no se trata. Yo te estoy hablando es de otra agua viva. Y tú te estás preocupando es que cómo la voy a sacar y quién soy yo si es que soy más importante. El alma a veces busca cosas que no son importantes y discute cosas vanas que no determinan nada. Entonces el Señor vuelve y como que la contextualiza y la aterriza. Mira, lo que sucede es que de aquí sale un agua y el agua que de aquí sale, si se la toma, la gente va a volver a tener sed. Pero yo, más el que beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces es como, mira, yo te estoy hablando de un agua viva, y el agua viva tiene estas características, que cuando tú la tomas no vuelves a tener sed, y cuando tú la tomas te constituyes en una fuente de agua. O sea, basta, ¿qué es una fuente? Donde siempre está saliendo agua, y va a ser para vida eterna. Amén. Aquí viene otra característica de la saciedad. La saciedad está relacionada directamente con la eternidad.
Nuestra alma nunca va a estar saciada con cosas que no estén en relación a lo eterno. Amén. Tiene que ser allá. Con cosas que no son eternas no vamos a experimentar saciedad. Miren lo que responde la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Ella en qué ámbito se quedó? Si está hablando del pozo y de volver a sacar, se quedó en el agua natural. ¿Sí me hago entender? Es como decir, ¿qué es lo que ella asume que se le está resolviendo? El asunto de ir a sacarla. No alcanzó a entender de que lo que me está resolviendo es una saciedad para mí. No lo alcanza a entender. Y es como que el Señor, ¿han visto esos memes? No te hablo de esa agua, te estoy hablando del agua viva. Y no es que yo te venga a resolver el asunto, que no vengas aquí a sacarla. Es otra. Mire lo que dice. Jesús vuelve y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces respondió la mujer: yo no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. ¿A dónde me perdí? No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué tiene que ver el agua, el pozo con maridos? ¿Qué relación tiene eso? Pero tal vez era la forma más ilustrativa de hacerle entender a esta mujer lo insaciada que estaba su alma en la necesidad de que Él le sacie su alma. Amén. Y así funcionamos. Yo no tengo marido. Es decir, estamos hablando de una mujer que la falta de saciedad en su alma le llevó a buscar algo. Miren, de manera incesante, porque la mayoría de gente dice con la primera experiencia quedó curada, pero ella bien insistente, tal vez con el segundo o con el tercero. Y yo me imagino, contextualizando en un tiempo actual, ¿cuál creen que serían las reflexiones de esta mujer para tener 5? ¿Qué cree usted que pensaría? Para el primero, yo voy a ser feliz cuando me case, cuando tenga un marido, porque al parecer sus esfuerzos en la vida estaban dirigidos a eso, ¿cierto? Porque el Señor no le dijo: a ver cuántas casas tienes, cuántas profesiones. Lo que le apuntó fue el marido. Tal vez sus esfuerzos en la vida estaban dirigidos hacia eso. Bueno, voy a ser feliz cuando me case. Ya tiene la experiencia con el primer marido. Obviamente no le fue bien. Se encontró al segundo. Con este sí. Porque este tiene esto que el otro no tenía. Este está mejor. Con este sí. Obviamente le fue mal. Encuentra un tercero. Este no tenía ni lo que el uno ni el otro tenía. Este tiene acá. Y así va 5. Y mira hacia dónde llega, que al quinto ni siquiera se le podía llamar marido. O sea, no cumplía lo que realmente necesitaba, o lo suficiente como marido, no lo cumplía. Con alguien estoy, pero que le pueda decir marido, ni para eso da. Mira. Pero a nada, aunque sea, esté con él. Y así es el alma de nosotros. Usted dice: yo voy a ser feliz cuando tenga cédula. Le llegó la cédula. Yo voy a ser feliz cuando yo tenga casa. Tiene casa. Cuando en la casa tenga nevera, tiene nevera. Cuando tenga, no va a acabar nunca. Siempre le va a faltar más.
Cuando sea profesional, ya es profesional. Cuando tenga especialización, ya tiene especialidad. Cuando tenga maestría, ya tiene todo eso. Cuando tenga mujer, cuando tenga hijos, cuando tenga perro, cuando tenga vaca, cuando tenga terreno, cuando tenga... ¿Cuándo acaba? Nunca va a acabar, porque el alma no se lo permite. Y entonces siempre me va a faltar, y me va a faltar, y me va a faltar. Al final queda con una vida conformista, ahí, conformado. Con uno que no se le puede llamar mi marido, pero ahí está. Y así somos nosotros, con una cosa incesante, miren, falta y me falta y me falta y me falta. Por eso el Señor, como para ilustrarle un poco más, a ver, llama a tu marido. No. Voy sumando 5 y de esos no se hace uno. Y a veces, no sé si usted ha tenido la experiencia que en su vida hace muchas cosas, pero a la vez siente que no hace nada. Pero tiene una vida ocupada, que no le queda tiempo de nada. Y hace muchas cosas, pero siente que parece que no hiciera nada. O que tuvo muchos logros en su vida, pero que los logros que yo alcanzo es como si no tuviera nada. Mire, aceptemos que nuestra condición es así, y eso cada vez se está impulsando mucho más, porque el asunto de las redes sociales, publicidades y tantas cosas hacen que la vida toca más y más y más, y nada satisface. Usted ve gente que me voy a hacer una pequeña florcita aquí. ¿Ahora qué? Ahora me falta acá, ahora me falta acá, ahora me falta... Y no acaba. Ya no hay pedazo limpio donde pueda poner otra cosa. Ahora falta y falta. Me voy a poner una cosita aquí. No, me falta otra acá, falta. Entonces aquí... Una que conecte acá con acá, que conecte eso, falta. Mira. Me voy a hacer arreglar la nariz, pero me falta el ojo, me falta el cachete, me falta. Mira. Voy a comprar esto, pero me falta esto, me falta. O sea, la bendición se vuelve un tropiezo. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía: yo he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Es decir, que la posibilidad de que nuestra alma se sienta saciada es una cuestión de aprendizaje, no es una reacción por lo que a ti te está pasando a tu alrededor o por lo que tú gestionas. Si tú quieres tener en tu vida y quieres tener la experiencia de saciedad, tienes que aprenderlo. No va a llegar porque las condiciones se prestan para que tú tengas esa experiencia. No, te vas a cansar y vas a tener una vida insaciable con la suma de fracasos, porque estamos hablando que esta mujer tuvo 5 matrimonios fracasados y nos conformamos con los fracasos al punto que parece que en el 5º ya no se casó. Ya para qué, pero y suma fracasos, mire. Entonces, esto es algo de lo cual nosotros tenemos que tener conciencia, porque la vida cada vez te está llevando, y las corrientes de este mundo están llevando hacia una condición donde las personas tienen que buscar las saciedades en las cosas que no son eternas, o saciedades en las cosas que no vienen de Dios, que no son don de Dios. Y no hay que perder el tiempo. Dios a usted quiere darle una vida abundante, pero esa abundancia que el Señor le quiere dar tiene que ver con esa provisión de parte de Él, que le bendice, que no añade tristezas con ella. ¿Cuántas tristezas cree que esta mujer tendría con 5 maridos? Usted diría: a ver, multiplico las mías con 1 que tengo. Muchísimas. 5.
Dios no te quiere bendecir así, porque Dios te bendice de manera abundante para que tú no tengas y no experimentes tristezas, que vivas saciado en la pobreza. Y usted va a decir, pero es como contrario. ¿Cómo yo vivo saciado en la pobreza? En la escasez. ¿Sí? Si tú lo aprendes, sí, puedes vivir saciado. Y si tú tienes la posibilidad de vivir esa saciedad, lo mucho que tú recibas ya no hace parte de codicias, hace parte de la vida abundante que Dios te da. Amén. Por eso en la predicación de nuestro pastor, en la anterior predicación hablaba de los talentos. Si tú eres fiel con lo poco, serás puesto en lo mucho, pero lo pondrá el Señor, no usted. Y nosotros es al contrario. Primero me pongo yo en lo mucho y ahí ya soy fiel. Ahí ya soy fiel. Entonces, si yo gano mucho dinero, ahí ya soy fiel con tu palabra y diezmo. Sí, no. Sea fiel con lo poco y el Señor le va a dar lo mucho. Y eso mucho que Dios le da no son las codicias que usted ha pedido, porque lo que usted pide es el don de Dios a través de Jesucristo, que está relacionado con la eternidad. Amén. Y eso es algo que hay que aprenderlo. Y todo aprendizaje usted sabe que necesita de tiempo. Todo aprendizaje necesita de tiempo. Usted no se preocupe por el tiempo que le corresponde a usted para aprender. Más bien ocúpese de disponerse a aprenderlo. Porque entre más indisposición usted muestre para aprender que solamente con el Señor puedo estar saciado, será el tiempo en el cual usted va a estar ocupándose de cosas, muchas, que le van a tardar esa experiencia de saciedad. Y mientras eso pasa, suma maridos, suma trabajos, suma tiempos, suma esfuerzos, suma sacrificios que no se ven en ningún lado. Amén. Porque no hay saciedad. ¿Usted quiere pedir bien? Conozca el don de Dios. Y eso involucra que usted conozca esto, la palabra, y que usted se relacione con el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Y así va a pedir bien. Por eso hubo una persona en la palabra que dijo, no me des mucho. Porque qué tal si me das y yo me des. Ese entendía que tenía que pedir. Mire, porque yo me sacio contigo. Y si me das más, dejo de saciarme contigo y tal vez busco saciarme en otra cosa. No, más bien no me des. Amén. Esto que te estoy pidiendo son codicias, Señor. Son deseos de la carne, son pasiones. Más bien esto no te pido. Y se concentra en lo eterno. Amén. Una vida, un alma que no está saciada, sufre la famosa depresión. Una alma que no está saciada se vuelve un alma dependiente, que depende de personas, de cosas, depende de un sueldo, de un reconocimiento, de alguien que esté a mi lado, de alguien que esté acompañándome. Un alma que no está saciada pierde razón, pierde posibilidades de razonar y pierde la posibilidad de manejar correctamente su voluntad, porque esas son las pasiones. Las pasiones tienen un poder tan fuerte que alteran nuestra voluntad y que alteran nuestro razonamiento. Y a todo eso nosotros tenemos el riesgo con un alma que no está experimentando la saciedad. Depresivos, ansiosos, angustiados, tristes, con dificultad para disfrutar las cosas, porque a esto que yo tengo le falta, no es suficiente.
Son personas desorientadas, dificultades para razonar, mire. ¿Por qué cree que es tan atractivo el asunto de que alguien se meta en narcotráfico y cosas así? Porque se mueve esas pasiones. Pero mira, te pueden meter a la cárcel, te puede pasar. No, la voluntad, la razón, mire, se distorsiona. Amén. Mira que está el DF pagando el doble, pero eso no está. La razón, mire, todo, porque es más, es mucho más, mire. Amén. Tenemos un riesgo muy grande con una alma no saciada. Entienda, usted no la puede saciar. Asúmalo. Amén. Y dele muchas gracias a Dios que Él lo ha buscado para saciarlo, porque usted no lo buscó. Él lo ha buscado a usted para que experimente la saciedad. Amén. Y si usted no quiere una vida conformista, a medias, busque la saciedad de Dios, que Él le pondrá lo mucho que usted necesita, sea poco en comparación a los demás, o sea algo abundante, no importa, usted se va a sentir saciado. La saciedad que nos da el Señor a nuestra alma está relacionada con una eternidad con Él. Amén. Y para finalizar, esto no lo tome como un asunto desmotivante, más bien acepte la invitación que Dios le da, porque Dios a usted lo dice: el agua que yo te doy, está en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Usted se vuelve en una fuente, por eso va a estar saciado. ¿Qué es una fuente? Que sale. Y si salta, es porque esa fuente es fuerte, ¿sí? No es una fuente débil. Amén. Si salta, usted se ha dado cuenta cuando están arreglando algún grifo en la casa, ¿sí? Y el grifo por lo general tiene esta dirección, ¿no? Para abajo. Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Cierre la fuente, porque si abrimos, salta. Amén. Si usted bebe el agua que el Señor le da, eso va a pasar en usted. Va a ser una fuente y salta y moja a otros y salpica a otros. Por eso usted va a estar saciado, porque eso está fuerte, eso está fluyendo. Amén. El Señor le invita y le hace esta invitación: si tú bebes del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás, y vas a ser una fuente de agua que va a saltar para una eternidad conmigo. Acepte la invitación del Señor y aprenda a vivir saciado. Amén. Vamos a orar.